vamos juntando todo. Entonces resulta que para armar un discurso, yo lo que ocupo es de colocar signos. Si se fijan, la materia prima de nuestros mensajes son los signos. Es niña, perro, gato, el, la. Y al momento de que las uno todas, me van a formar la idea completa. Si yo lo que quiero es hacer que el usuario observe mi objeto y entienda una idea completa, entonces por lo tanto necesito saber cómo se arman los signos para que tengan este efecto. Y vamos con nuestro siguiente personaje, que se llama Ferdinand de Saussure. Este señor es el fundador de lo que va a ser la semiología. Pues bueno, al igual que Peirce, también Saussure tiene su antecedente. Y este antecedente es la lingüística. Ok, recordemos, linguis, lengua, y el ICA, ya hablamos de qué tipo de ciencias son tipo ICA. Es una disciplina que lo que pretendía de alguna manera es establecer los orígenes y las estructuras por las cuales se van a formar los diferentes lenguajes. De hecho, tenían como la intención original de buscar lenguas madres para poder establecer la manera correcta de armar las palabras para generar las frases. Básicamente nuestros inicios de las reales academias de la lengua, proponiendo reglas absolutas de tipo ortográfico y gramatical. Es entonces con la llegada del descubrimiento de África, la exploración también en la India, el descubrimiento del sánscrito, que entonces se empieza a plantear una lógica científica para el análisis de los orígenes de los lenguajes. Y al ver esto se plantea un análisis comparativo entre un lenguaje y otro. Esto antes no había sido concebido. ¿Por qué? Porque no existían los documentos, no se ponían a compararlos, y que falta un método, el método científico para poder hacer una comparación. Ok, ya cuando existe este punto es que se desarrolla una ciencia especializada en el análisis de los lenguajes y de los elementos que componen los lenguajes, que en este caso serían los signos lingüísticos. Es en este entonces donde nace la semiología. Ojo, recuerden que en el video pasado habíamos comentado que la semiótica y la semiología en la actualidad significan lo mismo, pero en esta época cercana a 1900 resulta que la semiología va a ser una derivación de la lingüística. Eso es muy importante. De las investigaciones que más nos van a interesar de Saussure son las que se refieren a los nombres que les va a otorgar a lo que corresponde a la triada de Peirce. Recuerden que en el caso de la triada de Peirce tendríamos el sujeto, el signo y el objeto. En el caso de Saussure vamos a tener unas equivalencias. El caso del signo se pasa a la palabra denominada significante y la parte de objeto se le denomina significado. Esto en el contexto de los lenguajes tendríamos que el significante es la palabra, ya sea escrita, son los trazos que yo hago, a lo cual denomino letras, o la verbalización del sonido de la palabra. Esa sería la parte del significante. Y la parte del significado es la idea o la representación mental que se me origina al momento de ver esa palabra. Si tú ya dices que algo es un significante, es porque también hay un significado. Por eso a estas dos partes las denomina como los componentes de un signo. Si no existe una asociación, un recuerdo, un significado, por lo tanto no hay signo. Entonces a un objeto no le puedes llamar significante a menos que ya exista un significado de por medio. En este caso, el sujeto ya pasa a ser un componente implícito en todo el fenómeno de los signos. Pero como lo entendimos desde Peirce, siempre debe de estar declarado un sujeto. ¿Por qué? Porque evidentemente dependiendo de la persona, el significado cambia. Y eso lo vamos a ver
con los siguientes datos. Entonces recordemos que el objetivo de la semiología de alguna manera es buscar reglas que me permitan saber cómo se generan todos los lenguajes. Ojo, estos principios nos van a servir también para entender cómo se forma el lenguaje, digo aunque no sea con lengua, pero lo podemos manejar de esta manera, el lenguaje visual, que es una forma de referirse metafóricamente a los signos empleados en los diseños. Y bueno, Saussure llega no a leyes como tal, pero sí a observar cuatro tendencias de cómo se originan los lenguajes. Y a esto le vamos a llamar los cuatro principios del lenguaje de Saussure, que de alguna manera nos explican cómo es la naturaleza de la creación de este tipo de manifestaciones humanas. Bueno, aquí van las cuatro. Ok, el primero se llama principio de arbitrariedad. Este principio lo que pretende explicar es cómo se decide que cierta escritura, ciertas rayitas o cierta palabra como árbol va a ser la representación o el significante del árbol que nosotros conocemos en la realidad. Es decir, cómo se decidieron que esas rayitas sean equivalentes al árbol. Y la respuesta que encontró Saussure es que es por mera circunstancia. No puede existir una regla de qué tipo de significante se relaciona con el tipo de significado. Es decir, no hay un parecido en la forma, lo que implica es que en cada momento histórico en que se decidió que la palabra árbol fuera equivalente a árbol, algo pudo haber ocurrido que los hizo relacionarlo. Por ejemplo, un cavernícola, para nombrar a un árbol, probablemente lo hacía con sonidos guturales, el que únicamente es emanando aire a través de los pulmones, la garganta y saliendo por las cuerdas vocales hacia el exterior. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando lo tratas de señalar? Empiezas a hacer el sonido y para señalarle a la otra persona que voltea hacia arriba, entonces mueves la cabeza, se abre tu túnel de aire y por lo tanto el sonido del queda se abre la garganta y se genera el sonido de la A. Entonces resulta que para ese par de cavernícolas la A va a representar árbol. ¿Pero por qué ocurrió? Ocurrió única y exclusivamente por cuestiones de las circunstancias en las cuales estaba viviendo. Básicamente, arbitrariedad se refiere a la circunstancia, no el azar, muy importante, de repente lo relacionan con lo azaroso, no, tiene que ver con que existió una circunstancia en específico que originó que el A se relacionara con el árbol. Dentro de los diferentes lenguajes tenemos muchos ejemplos de este tipo. El caso de los kanjis y katakanas orientales son un claro ejemplo de lo que ocurre para formar la escritura. Por ejemplo, ¿qué ocurriría para tener que establecer que un par de rayitas, ¿sí? O cuatro flechas apuntando hacia arriba van a ser representaciones de exilio? La respuesta tiene que ver, según este principio de Saussure, en que en el momento en el cual se inventó o se estandarizó ese tipo de escritura, había una relación que probablemente con el tiempo a nosotros ya se nos olvidó, se perdió y únicamente aprendimos el signo lingüístico, este significante, con la relación de exilio. Lo que vamos a tener como inicial en la escritura son dibujos muy icónicos. Si quieren saber lo que es icónico, recuerden el video anterior. Si nosotros colocamos estas rayitas, vamos a ver algo icónico, que en este caso es una montaña. ¿Sí? Ok, para el término exilio significa sacar del hábitat
donde moramos la mayoría. Es un acto moral, de hecho es un concepto. Pero en la época en que se desarrollan estos gráficos, el lugar al que se exiliaban o a donde se mandaban a las personas que se quieren sacar de tu sociedad es más allá de las montañas. Entonces, por lo tanto, el dibujo de montaña y luego otra vez montaña representaba aquel lugar al cual vas a mandar a tu población no deseada. Esto es básicamente lo que quiere decir el principio de arbitrariedad. Una circunstancia que no conocemos, pero que en su momento tenía coherencia con el elemento que estamos viendo. Ejemplos clásicos de esto también tienen que ver, por ejemplo, con el cambio en los instrumentales de escritura. No es lo mismo el sistema con el que se hacían las tablillas de arcilla en la época de los mesopotámicos que el escribir con un instrumento que tiene punta afilada sobre un papel. El caso de las palabras desarrolladas en la escritura cuneiforme se generaron a partir de un sello que imprimía cuñas o estos triángulos alargados sobre una barra de arcilla y a partir de las diferentes combinaciones daban la idea de qué se trata. Obviamente el estar cargando tu cuaderno de tablillas de arcilla se vuelve poco práctico. Cuando los instrumentos cambian al lápiz y papel, entonces resulta que ahora tienes que buscar una manera de hacer esos triángulos y sería con perfiles. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué es lo que ocurre también cuando la cantidad de palabras aumenta? Entonces, probablemente para unir 4 palabras, ya la cantidad de trazos que tendrías que hacer con una mano se vuelve demasiada para la velocidad que tú necesitas que aparezca. Vamos a poner que fuera un dictado. ¿Qué es lo que hago? Entonces, resumir. Y en vez de dibujar toda la cuña completa, dibujo nada más la parte puntiaguda, hacia arriba y hacia abajo. Cuando ocurre esto, entonces también voy a necesitar un sistema para empezar a hacer combinaciones, las cuales me permitan distinguir de manera rápida si la cuña está arriba o abajo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? La que está hacia arriba, ponerle un trazo extra y la que está hacia abajo no. Y voilà, ahí empezaron a aparecer nuestros primeros elementos relacionados con la escritura que tenemos hoy en día y fueron resultado de algo arbitrario. Como repito, es resultado de una circunstancia específica de una época. En este caso, el cambio de materiales de escritura. El siguiente principio se llama linealidad. ¿Qué plantea este principio? Bueno, este tiene que ver con el acomodo de los signos entre sí. Y lo que plantea es lo siguiente. Determina o establece que el acomodo que hacemos para leer los signos y tener la idea completa es de una lectura en la cual se lee un signo, se entiende el significado, se lee el siguiente signo, se entiende el significado, el siguiente y se entiende el significado. Es decir, se lee un significante a la vez y lo que se va haciendo es sumar los significados, de tal manera que el acomodo que nosotros tenemos en los lenguajes es de un signo y luego otro y luego otro y luego otro. Eso es básicamente lo que llamamos la sintaxis en la lectura. La linealidad se le da a este principio porque pareciese que los seres humanos tenemos esta naturalidad de organizar estos significantes formando una línea. ¿Sale? Muy importante no tratar de resumir todo este principio como que lo hacemos de manera ordenada, porque es una subjetividad. El punto es cuál es en orden. Es lectura de un signo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y vamos haciendo suma de significados. Para ejemplificar esto, pues tenemos una gran diversidad de escrituras alrededor del planeta
que han tenido diferentes orientaciones. Por ejemplo, nuestro tipo de escritura sabemos que va de izquierda a derecha y llegando al último punto de la derecha se regresa a la izquierda un renglón abajo, vuelve a hacer la lectura hacia la derecha, vuelve a regresar un renglón abajo a la izquierda y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de los romanos, era la escritura que inicia a la izquierda, sigue a la derecha, baja un renglón, después de estar a la derecha se va a la izquierda, baja un renglón, de la izquierda a la derecha y así sucesivamente. Tenemos escrituras que van al contrario de la nuestra, como lo es la árabe, o en el caso de la escritura oriental, que va de arriba hacia abajo y luego se regresa a la lectura de arriba hacia abajo, avanzando una fila a la vez. Pero en todos los casos, lo que se hace es colocar un significante, luego otro, luego otro, luego otro, formando una línea en la cual leemos significante por significante para hacer una suma que permita entender la totalidad de la idea. El siguiente principio se denomina el principio de mutabilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, este establece que con el paso del tiempo un mismo significante puede cambiar por cuestiones de tiempo y de espacio de significado. Esto ocurre con la gran diversidad de palabras que nosotros tenemos. Por ejemplo, la imagen que les voy a mostrar es de la famosa quesadilla. Quesadilla, la palabra, es nuestro significante. ¿Cuál es el factor que origina esta mutabilidad? Básicamente tiene que ver con el uso. Lo que Saussure detecta es que este tipo de fenómenos le va a ocurrir a las palabras porque al habituarse las personas a emplear la palabra con otra referencia, terminan asociándolo de manera diferente a la original. Por ejemplo, el caso de las quesadillas, sabemos que por el ser una palabra empleada para referirse a este tipo de platillos en las cuales se dobla una tortilla y se inserta queso y algún guisado en el centro, pase por su uso a ser únicamente referencia a lo que generalmente conocemos como un taco. Pero lo que determina Saussure es que esto es perfectamente natural en el caso de los lenguajes. Ya ha ocurrido no solamente en esta vez, sino con otras muchísimas palabras, como por ejemplo músculo, que originalmente la palabra hacía referencia a un ratón, pero cuando los griegos vieron que el ratón debajo de un textil generaba una forma similar a la que genera un músculo flexionándose por debajo de la piel, entonces deciden llamarle músculo como diciendo, mira, se parece al ratón. Por el uso y el habituarse a emplearlo de esta manera en cierto contexto, entonces la palabra músculo cambia de referirse a ratón a lo que tenemos entendido como músculo hoy en día dentro de anatomía. Y el último de los cuatro principios se llama inmutabilidad. Y lo que observa Saussure es que entre todas las personas que se comunican y se entienden empleando lenguaje, en sus mentes mantienen el conocimiento de la relación del mismo significante con el mismo significado. Es decir, si yo uso las letras de la palabra árbol para comunicarme con otra persona y la otra persona me entiende, es porque esta otra persona tiene en su mente registrado la palabra árbol y su representación. A esto se refiere inmutabilidad, a que el signo permanece inmutable o es igual entre todas aquellas personas que comparten el entendimiento del mismo signo. Si no, ocurre lo que en esta foto, que aparece un signo, pero como yo no lo tengo registrado de la misma manera que la persona que lo está mandando, por lo tanto, en mi ver,
se entiende de manera diferente. Es decir, hay problemas de comunicación. Porque eso que él está haciendo con sus deditos en mi cabeza representa algo totalmente diferente a lo que el personaje que estamos viendo probablemente nos quiso decir. Muy buena tarde, hasta luego.